Pues buenos días. No sé si se me oye bien desde aquí. ¿Todo bien? A ver si me aguanta la garganta las 2 horas. Muchas gracias por venir. Muchas gracias por contar conmigo. Y bueno, se anuncia como taller. Parece que esto de la fotografía debería ser casi más un taller práctico, pero obviamente no lo puede ser. Así que vamos a limitarnos en una primera parte, vamos a hablar un poco de la historia de la refotografía tanto a nivel técnico menos, más a nivel conceptual y histórico de origen de la refotografía, y luego pues hablaré de lo que yo hago, que es refotografía, básicamente de un trabajo que está muy terminadito y muy bien, publicado y demás. Eh, en 1964 los Beatles daban su primera gira en Estados Unidos. Era el momento culmen del fenómeno fan. En Inglaterra la habían petado y en Estados Unidos también. Y además la promoción de sus conciertos se veía arropada por todo este fenómeno. Iban a todos los shows de televisión, daba lo mismo el canal, todos amaban a los Beatles. Y unos chavales de un estado de Nueva York, menores de edad, decidieron, digo, oye, pues vamos a ver un concierto de los Beatles, ¿no? Y fueron, pero no consiguieron entrar. Y al día siguiente en el instituto eh, dijeron, oye, pues no hemos entrado, pero nos hemos cruzado con los Beatles y Ringo Starr sacó una cámara y nos hizo una foto. Ni Dios les creyó. Nadie. ¿Quién se va a creer que los fans son los fotografiados por... El caso es que en 2014 Ringo Starr publicó un libro que se llamaba Photographies y eran sus fotografías de esos primeros años. Y entre las fotos estaba esta. Al final resulta que era verdad. Son 6, hay uno oscuro, hay una sexta persona al fondo. Resulta que era verdad que Ringo Starr les había hecho una foto. Y también resultó que mantenían la amistad y que decidieron juntarse para hacer la fotografía de nuevo. Además de que ellos, bueno, seguían unidos, joder, conservaban el coche. A juzgar por la junta de la goma, voy a aprovechar que tiene punterito, la junta de la goma y dónde se abre la puerta, pues conservaban el coche o consiguieron un coche igual. Esto, en principio, podría ser una refotografía, pero no, es una recreación de una fotografía. Pero tiene algo que para mí es muy importante destacar, y es que tiene emoción, porque la refotografía tiene ese factor muy importante, y es que es emocionante. Antes comentaba con alguien fuera que esto de la refotografía es la forma técnica de hacer algo que todos de chavales hemos deseado. Tú ves una película, he puesto el ejemplo del Rey Arturo, pero como es ficción, no. Pero ves una película histórica y de niño dices, joder, ¿cómo me gustaría estar en el sitio? Pues eso lo debe tener la refotografía. Pero esto no es una refotografía porque no nos aporta nada. No hay bueno, es un documento gráfico de que siguen con su amistad, de lo que he contado. No hay nada más. No amplía el estado, no se sabe dónde están, no se sabe si son americanos, no se ve nada. Este hombre, Mark Klett, norteamericano, no solamente inventó la refotografía, sino que le puso nombre en su primer proyecto. El proyecto en realidad es un encargo de lo que vendría a ser, el nombre es muy curioso, es lo que vendría a ser el Ministerio de Pesca y Montes de Estados Unidos y respondía a una idea interesante que era que en la época en 1875 a 1877, el gobierno de los Estados Unidos comisionó a una serie de fotógrafos a que fotografiasen el oeste americano, que era algo, bueno, pues que se estaba colonizando a lo bestia gracias a la fiebre del oro y todas estas cosas, y entonces encargaron a Mark Klett que volviese a fotografiar esos mismos espacios con el fin científico de comparar
de ver cómo era la evolución. Sorprendente, ¿no? La orografía y la vegetación apenas ha cambiado. La fotografía de la izquierda es la original, 1876, y la otra es 1976, de Marklet. Pero resulta que sí que había cambios. Un pantano había cambiado totalmente la orografía y el aspecto de ese valle. Parece que todo iba a ser intervención humana y efectivamente lo era. Pero lo sorprendente era que había acciones contrarias. Por ejemplo, en 1800, había ahí un 1800, finales de 1800, había un asentamiento minero, unas fábricas, que en un momento dado desaparecieron, no sé la razón, la verdad, y el espacio se renaturalizó, no dejando huella aparente de todo ese movimiento humano que había habido en tiempos. Digo aparentemente porque luego, como todos sabemos, la arqueología descubre los cimientos de todo y ahí en el fondo está todo, solo hay que excavar un poquitín. Esta fotografía es del mismo proyecto, esta es muy interesante. Es un asentamiento minero de los que veíamos en las películas del oeste, con pequeños, ¿cómo lo llamaban? Cuando un tipo, una concesión, lleno de pequeñas concesiones particulares o familiares, pequeñas minas, explotando filones más o menos pequeños. En un momento dado, la fiebre, el mineral que estuviesen sacando se acabó y desmontaron el campamento y se quedó así. Pero si os fijáis, están todas esas rampas circulares y lo que nos está contando es que la desaparición del campamento no fue porque se acabase el oro, sino porque se desmanteló para hacer una mina a cielo abierto que explotar. En un momento dado se acabó el yacimiento y se quedó como se quedó. Pero la refotografía, gracias a la refotografía y sin saber la historia, no sé siquiera cuál es la localización. La refotografía nos cuenta incluso lo que no vemos, ¿no? Marclet siguió trabajando con, con la refotografía y presentó este trabajo en en el Parque Nacional de Yosemite. Es importante este trabajo y sobre todo la figura de Marclet porque no solamente trajo al mundo la refotografía, sino que fue el, no dejó de implementar nuevas formas de presentación, a veces artísticas, a veces, pero abría el campo. En el primer trabajo veíamos dípticos, súper austeros, elegantes, muy bonitos, y en el segundo lo volvió a hacer, pero ya con otro tipo de motivos, ¿no? Esta foto a mí me parece, bueno, no hay mucho que contar, ¿no? Me parece una maravilla de refotografía. Pero ya he metido cosas así. Eh, Fotografías de 1870 arriba, 1949 creo, y la suya del 2001. Son fotógrafos. Esta fotografía es de Malbright, lo conoceréis, que es este hombre, este fotógrafo que a finales del siglo XIX, gracias a técnicas fotográficas, descubrió que los caballos, por ejemplo, en un momento del paso tenían las cuatro patas al aire. O también fotografió atletas corriendo para ver cómo era el movimiento del cuerpo, que era algo que no se sabía en realidad, porque ocurría demasiado rápido. La fotografía de abajo es de Ansel Adams, que ha pasado a la historia como el mejor paisajista y uno de los posiblemente mejores fotógrafos en blanco y negro químico, y la última es la suya. La evolución del espacio, bueno, posiblemente entre la, esta foto y esta hubiese un incendio que acabó con la vegetación y como se ha recuperado en el siglo XX, ha igualado casi ya al siglo XIX.
introdujo también esta forma de la refotografía, que es hacer grandes panorámicas e insertar fotos, sin más sentido que casi artístico. Esta fotografía de aquí, de la raíz del tronco de este árbol, es de Ansel Adams y aquella de Malbright. Si voy rápido o queréis preguntar cualquier cosa, dadle, ¿eh? Pero hasta ahora todo eran paisajes. Y una vez más, Marclet lo peta con este trabajo, After the Ruins, y es el San Francisco 100 años después. Esto coincide mucho en el trabajo de la refotografía. Estamos hablando de documentación gráfica, entonces la comparación tiene que ser con fechas y bueno, pues el centenario, todos sabemos lo que son los centenarios. Mete su panorámica abajo, mete una panorámica, es fotografía, aunque parezca grabado, es fotografía de los incendios provocados por el terremoto y una panorámica posterior durante la reconstrucción y ya desescombrado. De esta fotografía, yo quiero resaltar que ahí, soportando los incendios y demás, estaba en construcción una torre que permaneció como la más alta de San Francisco, prácticamente, y que se ha quedado en esa cosita pequeña rodeado de todos los monstruos de alrededor. O esa imponente mole que está, que permanece en el tiempo, pero aquí vuelve a perderse en medio de unas torres inmensas. Entonces se ve el desarrollo urbano o, y cómo las escalas van variando según la evolución de la urbe. Gracias a que existe una arquitectura, él empieza a trabajar también la precisión con el punto de vista. Esto para mí es fundamental porque hay un aspecto de la refotografía y es que el ojo y la mente puedan trascender en el tiempo y en el espacio sin barreras. Esto hace que se profundice mucho en lo que estás viendo. Entonces, el poder clavar exactamente el mismo encuadre, quizás se debería haber currado un poquitín más la hora del día para que las luces fuesen más parecidas y tal, pero bueno, y seguía manejando, de repente seguía manejando el díptico. Estamos todo hablando todavía de fotografía química, aquí no hay nada de informática, no hay Photoshop ni nada por el estilo, es todo fotografía química. Introduce otra cosa muy importante. Hasta ahora era como clavar la foto en tamaño, no solamente en el encuadre, sino clavar la foto. Nada alrededor importa, solamente están las dos fotos. Y él de repente empieza a abrir. Digo, voy a hacer la misma foto, el mismo encuadre, el mismo ángulo, la misma luz, pero voy a abrir. Voy a abrir para que se vea todo lo que rodea al objeto principal. Entonces, volvemos a ver cómo el pequeño edificio pasa a ser, o sea, el gran edificio pasa a ser, bueno, pues una torrecilla dentro de un infierno de megaconstrucciones. También es interesante ver, gracias a la refotografía, que el uso que se daba de ese espacio público sigue siendo el mismo. Gente que se sienta a descansar, a leer o a ver pasar el tiempo o a lo que sea. Simplemente a disfrutar del sol. Aquí, otra vez, abre el espacio. El encuadre es aproximadamente el mismo de los dos del edificio principal, pero lo vemos sometido a la presión del desarrollo urbanístico. Mete ya también cositas muy significativas sobre el tiempo. ¿Hay fotógrafos en la sala? Vale. El tiempo en fotografía se representa, una de las formas de representarlo es la velocidad, es una forma de tiempo, ¿no? El meter ese tranvía a toda leche por ahí, los coches, el frenesí de la ciudad, comparado con la tranquilidad de la otra foto, también habla de la evolución de los tiempos.
¿vale? Vuelve a abrir el espacio, el elemento principal se queda arrinconado, pero curiosamente, por supuesto, tanto en la fotografía original como en la refotografía, el eje de encuadre es ese raíl del tranvía, pero deja meter el tranvía, yo estoy seguro que deja meter ese tranvía, pienso, porque no es un diseño muy apartado de los que funcionarían en esta época. No sería, es posterior, obviamente, pero es cómo las cosas persisten en el tiempo, en la tecnología también, ¿no? El hecho de que esté el rail, pues marca un poco el tema. Pero hasta ahora lo que no había eran personas, ¿vale? Y de repente llega este argentino, Gustavo Germano, y hace ausencias. Eh, Estuve a punto, mientras preparaba la proyección y este taller, de no hablar, porque me sigue emocionando mucho lo que vamos a ver. Entonces había puesto unas diapositivas contándolo, pero bueno, me siento ahí valiente para contarlo sin emocionarme. Él lo que hizo fue esto, con los mismos espacios, fechas y nombres, y ausencias. Lo que pasa es que las ausencias son desaparecidos por la Junta Militar de la dictadura argentina y niños robados por la misma Junta. ¿Eh? Claro. Y entonces queda claro que la refotografía tiene una capacidad de transmisión emocional muy fuerte. Aún así vemos cómo los espacios han cambiado, cómo las puertas de madera ya son de metal corrugado. Y entonces entra en acción Ricard Martínez. Ricard Martínez, del que mm, me considero absoluto seguidor. Empezó con la refotografía mucho antes de 2009 y su proyecto general, global, lo tenéis en web. La web se llama Arqueología del Punto de Vista. ¿Vale? Ahí podéis ver todos sus proyectos, es impresionante. ¿Eh? Con Agustín Centelles, ¿no? Él cogió el archivo de Agustín Centelles y lo trabajó hasta la saciedad, pero no solamente eso, también ha hecho otros proyectos. No dejan de ser cosas parecidas a las que hemos visto y como en esta parte de la charla lo que quiero es ver cómo se van implementando elementos, en 2009 presentó Forats de Bala. Ahí está. La foto es muy famosa, es de Agustín Centelles, es la barricada de caballos muertos. Está tomada en julio del 36 en Barcelona, en la calle Diputación, y es unos milicianos han montado una barricada con los caballos que han muerto en los combates y los utilizan como protección. Y dices, wow, esto es una refotografía al uso. Pero no, es que lo que él hizo fue una instalación refotográfica. Es como un poco ya empezamos en la meta refotografía. Porque lo que hizo era colocar fotografías de tamaño natural con un volumen para que se sujetasen en el espacio. De forma que el espectador, sea fortuito o que fuese profeso a verlo, podía buscar el punto de vista, hacer esa arqueología visual de buscar el sitio donde todo encaja. Un trabajo impresionante. Tenemos otro ejemplo donde están las mismas panorámicas que utilizaba Klen, pero él ya ahí mostrando el truco de sus forats de bala. Esta fotografía además tiene la particularidad de que este señor es Ascaso, que era líder de la milicia, bueno, del sindicato anarquista y luego líder de la milicia anarquista catalana. Y esta es la fotografía desde el punto de vista. Eh,
Ricard, además, lo que hizo fue, para empezar, a trabajar en digital. Ya empezó a trabajar en digital, pero con mucha prudencia, ¿no? Pues dentro, ahora ya la fotografía digital y el trabajo en ordenador está perfectamente aceptado, pero eso es desde hace unos años a esta parte. Cuando surgió el Photoshop era el diablo, vamos. Y en esto lo que hace es, vuelve a emplear esa fugacidad del tiempo expresada en fotografía con la gente que pasa por delante borrosos en una exposición a baja velocidad, de forma que no se definen, mientras que el pasado está fijo ahí. Está presente en las esquinas de toda la ciudad. Gracias a la fotografía sabemos que están ahí, pero bueno, hechos históricos. Otra cosa que ahora sería descabellado, pero que en 1936 era habitual, era manipular las fotografías para contar una historia a la que no se ha llegado a tiempo a fotografiar. De forma que tanto los tres milicianos apostados en los cadáveres de los caballos, como el que está ahí, son poses hechas para el fotógrafo, para poder ilustrar en los periódicos algo que hay tan rápido como un combate que desaparece y no se ha podido quedar. Eh, Eso se sabe, pues bueno, básicamente este miliciano es este miliciano y se sabe que es una pose porque disparar, pretender disparar con 2 kilos de acero colgado del codo no es muy bueno para la puntería. Y claro, un tipo que estaba y que sigue desarrollando, si alguna vez conocéis a Ricard, vais por Barcelona con Ricard y vais por una calle y dice, mira, y te enseña un grafito de un miliciano de Pepe Viva la Milicia 1936, hecho con una piedrecita en el granito de las... Es tremendo, se sabe la ciudad perfectamente. Bueno, una eminencia, para mí es una eminencia de la refotografía como él, pues claro, de repente, tarde o temprano se juntó, en 2011 se juntó con Marc Clet e hicieron una inmensa panorámica de Barcelona. Esto es una fracción en la que los dos, a modo de puzzle casi, fueron incorporando postales, grabados, fotografías antiguas, postales de turismo, fotografías que ellos habían hecho por su cuenta y lo introdujeron. La verdad es que no es demasiado bonito ni demasiado, pero bueno, está el dato de esa colaboración entre dos personalidades de la refotografía. Aún así, esto permanecía un poco, lo de la refotografía, pues casi a niveles científicos, a niveles documentales y a niveles artísticos, pero no estaba todavía como asentado como una técnica, bueno, fotográfica, hasta que Amit Saal hizo La Nueva Vieja Tierra en 2011. Amit es un israelí y desarrolló algo que años más tarde fue una locura en redes sociales. Hizo eso. Se incluyó a sí mismo poniendo la fotografía y encuadrándola en directo, con bueno, ampliando, por supuesto, esto sí que amplía todo el campo alrededor, como fotógrafo de prensa que es, tenía claro que tenía que mostrar, esto también es casi obra suya, es incluir información en la foto nueva, que la foto no fuera simplemente, pongo la foto aquí y ya está, sino simplemente cosas como, por ejemplo, dos niños de semejante edad, cómo ha cambiado la costumbre de vestuario, detalles así. ¿Vale? Esto eh, causó tal revuelo que en 2011 le concedieron el premio más importante de fotografía de prensa. El World Press Photo se lo llevó a mí por este trabajo. Esto de introducir ya la intención humana en la refotografía, la intención artística, documental o el punto que se quiera,
da otra vuelta inmensa, cuando en mitad de ese trabajo se mete a él, porque él es uno de los niños. Esa es su pandilla de pequeño y entonces se introduce a él mismo en el proyecto. Entonces ya es como, ¡guau! Esto, unos años más tarde, no sé si no lo recordáis, esto había una mujer que su página no sé cuántos millones de visitas tenía, que lo que hacía era, se iba a sitios donde se habían rodado películas, cogía un fotograma de la película y lo ponía. O sea, que yo recuerdo el Desayuno con Diamantes, vacaciones en Roma, lo de la motito, los dos dando la vuelta al Coliseo, pues ahí estaba ella con la foto y se recorrió el mundo haciendo esto. Se hizo tan popular que yo creo que llegó a haber un programita, una app o una cosa así, que recortabas la foto, recortabas fotos y te lo hacías solo, porque es que estaba por todos lados, de series, de hechos históricos. Y aquí meto lo de redes sociales. Las redes sociales y la popularidad y todas estas cosas ha sido un pequeño castigo para la refotografía. Pero antes apareció este señor, Sergei Larenkov, que es no me lo sé tan de memoria todo, de Kaliningrado. Y le gustaba la historia de su región, especialmente la bélica. Y de repente abrió un blog que se llamaba LifeView, sergeilarenkov.liveview, y la primera foto que puso fue esta, una mujer y una niña acarreando el cadáver de un niño más pequeño todavía en una ciudad. Como no era fotógrafo, estamos hablando de 2009, una cosa así. Como no era fotógrafo, pues no tenía ningún reparo en utilizar el Photoshop a lo bestia. De hecho, sin demasiada calidad técnica ni nada, él ha seguido trabajando un montón de tiempo y nunca ha desarrollado así como una calidad con Photoshop para hacer las cosas tal. Insertaba las fotos así, pum, dando un aspecto mmm, fantasmal, ¿no? Como apariciones del pasado en el presente. ¿Eh? El tipo, su trabajo era brutal, o sea, no paraba y lo refotografiaba todo, hasta los cuadros. Es un cuadro Light Journal, no Light View, sino Light Journal. Es un cuadro de propaganda del espíritu de la victoria soviética y demás. La batalla debió ser importante porque conservan la ruina del edificio. Eso tiene una continuidad estructural con esto. O sea que está bien planteado el tema, pero bueno, postales de publicidad, todo, lo refotografiaba todo. El problema es que esa popularidad, esta captura es de Facebook de hace 3 días. Esa facilidad, esa cosa tan espectacular ha llevado a esto, a que de repente se llame refotografía a, a los anuncios de productos contra la calvicie de hace 20 años, de antes y después, sin aportar nada. No hay nada, solo hay likes. No hay información ni de qué pueblo, ni de fechas, ni de las unidades militares, ni nada. Solamente unas comparaciones, bueno, pues que están bien, están chispeantes, pero que devalúa mucho. Técnicamente es impecable, o sea, el encuadre es cojonudo, todo está estupendo, pero no hay nada. Larenkov en este valor que le echaba, se inventaba nuevas fórmulas para refotografiar, haciendo encuadres muy locos, composiciones así tan... O sea, comparado con lo de Klimt es como, ostras, esto no tiene nada de esa elegancia ni de ese... pero cumple, ¿no? Y además hay ¿veis? O sea, que corta la furgoneta por detrás, da lo mismo. Él hace así, le da la transparencia y que salga lo que salga, da lo mismo. Pero voy a hacer
Lo voy a leer, para no meter la pata, porque con las citas hay que ser prudente, pero esto, esa aparición fantasmal, no es por nada, pero a mí me recuerda lo que decía Walter Benjamin sobre la historia y la fotografía, ¿no? Y decía que los lugares guardan la experiencia pasada, que se presentan como sombras que contienen la vida de alguien, o más bien el reflejo de esa vida. Y me parece que efectivamente Larenkov, con su sinceridad de amateur, pum, lo consigue, saca el pasado de cualquier sitio. Esta es bonita, ¿no? Donde está buscando el sitio donde estaba el pintor que pintaba, el soldado pintor que pintó esa escultura. Y vuelvo a citar a Benjamin para recordar que la fotografía es un instrumento que permite fijar la fidelidad, perdón, permite fijar con fidelidad la realidad por medio de su reproducción. Es un recuerdo al que no afecta la transmisión de la idea ni la interpretación de esta por parte del narrador. Si bien es verdad que el fotógrafo, cuando selecciona lo que fotografía, ya está alterando los acontecimientos y la historia, está seleccionando una fracción de todo, pero lo que ocurre en ese fotograma es de verdad. Incluso los milicianos que estaban haciendo el numerito del combate, ese hecho se dio. Esa pantomima de ficción de combate se dio. Entonces es verdad. Y tú puedes decir lo que quieras, pero eso está ahí. Es inamovible, ¿no? Y además nadie puede decir demasiado al respecto. Bueno, pues esto con respecto a la historia de la refotografía. Y ahora voy yo y os casco sobre mi forma de hacer refotografía basada en un proyecto. Voy a hablar básicamente de este proyecto, Madrid que bien resistes, que lo desarrollé durante esos 6 años. Madrid que bien resistes, la cancioncita, todas la conocemos, todos lo conocemos. Es el Madrid sitiado durante la Guerra Civil y lo que ocurrió dentro de la ciudad. Para poder asumir ese trabajo, es contar la historia de Madrid a base de refotografía, decidí dividir en 5 capítulos el trabajo. Son 200 y pico refotografías, de las cuales 100 y pico están en el libro que se publicó, y aquí no hay tantas, no, no voy a dar tanto la lata. Lo dividí en 5 capítulos. El primero se llama La Guerra. Pero bueno, antes de eso, eh, con esta fotografía os cuento un poco cómo hago yo, cómo entiendo que hay que hacer, bueno, cómo entiendo que yo tengo que hacer la refotografía. Por supuesto, la arqueología del punto de vista, que el sitio sea exacto y, y la máxima fidelidad al trabajo original. Por ejemplo, yo retrasé el comienzo de todo el proyecto refotográfico a que llegase el 20 de julio de 2014 para hacer la primera fotografía, porque esta foto se tomó el 20 de julio del 36. ¿Qué valor tiene eso? Bueno, pues por ejemplo, la vegetación, ¿no? Que coincida, las luces, el vestuario, en caso de que se vea la ropa, pues también. Para mí eso es importante. Respecto al punto de vista, pues si se consigue exactamente estar en el sitio, que el objetivo esté en el sitio donde el fotógrafo original estuvo, consigue que luego cuando tú vayas a poner las fotos, a montarlo por supuesto en digital, no nada de colas de pegamento, tengas la libertad para organizar tu trabajo sin ninguna cortapisa y lo que hablábamos antes, que el ojo y la cabeza del espectador transite en el espacio y en el tiempo sin obstáculos. Por ejemplo, la balaustrada antigua y nueva coinciden a corte. Aquí no hay ni difuminado ni nada. Está a corte. O la parte de abajo sí está recortada porque con las capas de asfalto, pero el borde superior de la fachada de la acera coinciden. Entonces el tránsito entre estos vehículos y estos, que además lo puse,
esta composición tan extraña es porque este comandante que mandaba esta unidad mixta de milicianos y militares regulares estaba señalando hacia acá, que es donde estaba el cuartel de la montaña. Esto es Plaza de España y esto Ferraz. ¿Conocéis Madrid? ¿Sois de Madrid más o menos? Lo digo para ir citando las calles donde ocurren las cosas y tal. Puse el formato vertical para que saliese el semáforo, para que diese la sensación de que había continuidad del tráfico entre estos dos vehículos. Pero, o sea, esa era la intención, pero luego hubo esta coincidencia de colores del niño azul y el coche azul y dije, pues esta es la foto y luego el semáforo en naranja. Yo quería que estuviese en rojo y que ahí no pasase nada. Pero bueno, al niño azul lo borré un poquitín para que se viese por esa cosa de tonos. Esta fue la primera foto y la última fue esta, la famosa foto de capa. En realidad, esta foto ya estaba montada, ya estaba en imprenta, de hecho no es que llamase la editorial y dijese parar las rotativas, tengo que hacer una foto, pero sí fue parar un momento que tengo que hacer otra nueva foto. Y la cosa es que era agosto de 2020, la ciudad, el país, el mundo había pasado la pandemia y yo no podía pensar en sacar un libro sobre historia de Madrid, la evolución de los tiempos, sin que eso estuviese reflejado. Entonces decidí volver a hacer esta fotografía para que saliese alguien con mascarilla. Nadie se dará cuenta, pero bueno, ese es el tipo de cosas que se me mueven en la cabeza. Como curiosidad, estas dos personas salieron de esa puerta. Eso eso no fue pensado, eso ocurrió. Antes le decía a no sé quién, bueno, a ver, con esto de las redes sociales y de facilitar la refotografía, hubo una persona que tuvo cierta repercusión, que hizo un trabajo además muy parecido a este, pero que lo hizo viviendo fuera de Madrid, que cogía las fotos de Street View del Google y cogía las fotos de la guerra, las estiraba, deformaba y las encajaba, ¿no? Y para mí hay algo como fotógrafo en la refotografía muy importante y es que cuando tienes el objetivo puesto en el sitio, si miras para abajo, dices, tengo los pies donde los tuvo, en este caso, capa. Entonces, como fotógrafo, decir, joder, estoy en el sitio. Es importante, ¿no? Bueno, eh, ahora viene un pequeño repaso, dos o tres, cinco fotos por cada uno de los cinco capítulos, para contar detalles de cómo hago la refotografía y de cómo sucede el hecho refotográfico. Esto es, creo recordar que el 22 de julio es una columna de artillería, aunque vayan a caballo son artilleros, que eran de campamento, pero habían ido a Alcalá de Henares y habían sofocado el levantamiento allí. Esta es como la entrada victoriosa en Madrid. Yo estaba montando la refotografía, por supuesto dejé elementos que me interesaban, Rey León, por eso el desencuadre, y yo estaba montando la refotografía y digo, joder, que me van a salir de la entrada del metro, que lo estoy viendo que me van a salir de ahí. Y efectivamente salían, y eso lleva a una cosa y a la otra, entonces ya como dejé la famosa cúpula esta, pues también dejé los reflejos que hace la cúpula, pero esta parte, y esto es algo muy chulo de la refotografía en Madrid, que es muy gris. Madrid es una ciudad muy gris, pues se utiliza mucho el granito y los acabados en cemento. Y lo que hablaba de la transición del ojo sin fronteras en el tiempo y en el espacio, eso es 2015, creo, y esto es 1936. Y realmente no hay no hay una frontera, ¿no? Se disuelven las fronteras temporales. A la hora de seleccionar fotos, porque claro, te metes en los archivos y tienes de la guerra en Madrid, tienes 5.000 fotos y tienes que elegir acotar un poco para contar todo y de repente dices, joder, pues hay que acotar
el factor humano de los soldados, cómo vestían, ¿no? Con uno con un gorro de piloto por ahí, tal, el gramófono para entretenerse. Y aquí hice este corte tan raro, porque a mí siempre me ha llamado la atención cómo se podan los árboles en Madrid, que se cortan, yo lo digo poda la madrileña, que es como, en vez de procurar la sombra buscando anchura, lo que se busca es una altura muy grande para que proyecten una sombra. El resultado es el mismo, pero la poda es diferente. Y yo pensaba que era una cosa moderna, pero viendo cómo podaban en época, parece que era muy semejante. Por eso hice ese corte así tan rarito, aparte de para enseñar que la foto está encajada, claro. Esto es la glorieta de Pirámides, que, que podría haber elegido otra foto, de hecho la hice y está, en que los obeliscos de la glorieta de Pirámides han cambiado, los dos obeliscos eran la entrada del puente y ahora, sin embargo, son la decoración de las dos medias glorietas en mitad de los céspedes, ¿no? Que no tiene sentido. Realmente parecen objetos de decoración puestos en mitad del césped y lo que era la entrada en Madrid, marcada con dos obeliscos en plan, no sé, imperial. En este capítulo de la guerra, que no es la parte militar de la historia, pues por supuesto los bombardeos, reflejarlos de esta forma. Y en mi manía de añadir elementos a la narración, pues esto es la Gran Vía de antes de la Reforma, que era así, era, era tan estruendosa, no tan estruendosa, pero sí tan conflictiva como la guerra casi, ¿no? Con humos y ruidos y estreses y demás. Y entonces, pues a veces, bueno, pues ponerse en la Gran Vía con el tráfico así en medio, a ponerte a encuadrar y tal, tiene su delicadeza, pero bueno, es contar. Yo creo que cuenta un poco como lo del tranvía en movimiento de Clet, ¿no? Pues igual, pero todo el mundo parado. Una de las cosas que yo me propuse al abordar la refotografía es que la comunicación entre los dos tiempos fuese más allá de los decorados y de los acontecimientos y crear vínculos un poco raros. Entonces, esto fue, esto es Gran Vía. Eh, Era un año que la jornada sin coches se cortó la Gran Vía al tráfico entre semana. ¡Pum! Sin tráfico. Entonces, digo, bueno, como hay muchas fotografías tomadas en la Gran Vía desde el asfalto, digo, pues qué mejor ocasión que esta para hacerlo. Entonces estaba encuadrando, por cierto, una historia curiosa y que un valor documentalista de la refotografía es que cuando me puse a montar las dos fotografías, esta que es la nueva y esta que es la vieja, no sé si veis que no casan las divisiones de los ladrillos y tal, no casaban, los arcos no casaban, no entendía nada. Investigué un poco a ver qué es lo que había pasado y resulta que esta fachada, que estaba protegida, que era un teatro, se derribó en los años 70. Eso fue a juicio y en los años 80, no os puedo decir la fecha, se obligó a reconstruir esa fachada porque estaba protegida. Se reconstruyó con planos originales y lo que quieras, pero coincidir, no coincidía. Y eso lo supe gracias a esta cosa de casar la historia. Bueno, total, que en la Gran Vía pues había un montón de cosas, de gente aprovechando que un miércoles o un martes o lo que fuese podían estar en el asfalto. Estaba este señor que iba con una coborza buenísima haciendo de guardia de tráfico. Y luego estaba este fotógrafo que estaba aprovechando la situación para fotografiar a una modelo con un traje de noche rojo, un traje largo, así como muy tal, y entonces la subía en una escalerita de 3 peldaños y la hacía saltar, entonces como que flotaba en... Y entonces pues, se iban acercando porque les iba comiendo el sol y ellos iban buscando la sombra y entonces me dice, oye, ¿te importa un momento que haga aquí una foto? Y digo, no, no, tú hazla, hazla. Total, que al final conseguí que estos personajes que miraban al fotógrafo de época, que me están mirando a mí, o sea, la fotografía si la ves de cerca, claro, están mirando al objetivo del fotógrafo, pero hice un poco el teatrillo y conseguí
que en realidad estuviesen mirando al fotógrafo que tomó la foto, un poco engañoso todo, pero bueno, un juego que uno se permite. El segundo capítulo del libro es el viaje, que hubo una campaña muy fuerte, obviamente había que sacar a la ciudad, a la ciudadanía de la ciudad, porque alimentarla y mantenerla caliente y con una salud aceptable era muy complicada, sobre todo habiendo un movimiento militar tan grande y los bombardeos y estas cosas que pasan en la guerra. Y se hizo esta campaña con ese cartel tan grande que conoceréis que se situó en la Puerta del Sol. Tonto de mí, opté dije, pues entonces me voy en verano, que hay poca gente, había menos turismo, realmente había poca gente. Y digo, lo saco como si el mensaje hubiese calado. Ahora lo pienso y hubiese sido fantástico haberlo pillado en la actualidad, vayas a la hora que vayas, hay miles de personas aglomeradas en la Puerta del Sol y hubiese sido como una petición de socorro de los madrileños de por favor, evacuad Madrid. A lo mejor merecería la pena volver a hacer la fotografía, la verdad. Esta foto, este es mi sentido del humor, así de tonto, ¿no? Eh, la he traído otra vez para hablar de lo importante o curioso que, no, curioso no, de lo importante que es el hacer la fotografía desde el mismo punto de vista. Aunque no está exactamente clavado, no hay ningún tipo de difuminado, ahí se nota un poco, pero el resto, a pesar de haber una perspectiva tan complicada con dos paños de ladrillo, la continuidad de, de las líneas, de los llagueados de argamasa son coincidentes. Entonces lo puedes montar así y una vez más el ojo va de un sitio a otro sin... Es la casa de las flores. Los ojos van sin problemas, ¿no? Una vez más eso es una opción, porque a lo mejor lo interesante habría sido enseñar que hoy en día esta arcada tan bonita se la han cargado poniendo comercios. Y estos son entradas a bancos, entradas a bares o demás, destrozando un poco la arquitectura de... Ahora no me acuerdo del arquitecto. Los niños siempre muy presentes. Esto en realidad no es evacuado, esto es gente que entraba en Madrid, que desalojaban los pueblos que rodeaban Madrid. El siguiente capítulo es la vida cotidiana de los que permanecían en la ciudad en guerra. Y quería reflejar o contar cómo el metro alberga ¿cómo se dice? La cotidianeidad de la gente que ocupa el metro. Hoy en día, ¡epa, epa! Joder, joder. Oye, se ha disparado al oeste. Yo soy contra todos. Madre. Joder, pero... No, 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 pero no estoy dando... Bien, bien. Lo cotidiano hoy en día es muy básico, lo que voy a decir. Las prisas, otra vez la velocidad baja de exposición para que se vea el movimiento, el metro, las colas. Pero en el 37 la cotidianidad era esta, re- refugiarse en el metro de las bombas. Y es tan cotidiano que aquí hay un tipo en bolas. Hay alguien desnudo durmiendo en mitad de otra gente y parece que no hay ningún... Eso no es un problema, ¿no?
Son dos realidades en el mismo sitio en distinto tiempo. También el comercio. Una elección. El cartelito de debajo de la marca de joyería ponía: esta perfumería, farmacia, continúa abierta o continúa a la venta o algo así. Elegir entre el Swarovski o el cartel antiguo. Cartel antiguo, pues está en la foto original y sin embargo el contraste de cómo son esa esquina, esto es Gran Vía con Callao, es el sitio donde más bombas cayeron de todo Madrid y la tienda seguía abierta. Pero no solamente seguía abierta, sino que en el Palacio de la Música se estrenaban películas a las rojas sobre Aragón. Y esto nos cuenta que la Gran Vía, a pesar de la guerra, seguía siendo el sitio fundamental al que ir, tanto para adquirir cosas como para distraerse, igual que hoy. Que puedes ir a comprar joyerías o irte al musical en el Palacio de la Música. ¿Qué están haciendo esos niños? Metralla. Cogiendo metralla, dicen. Vale, dejé el camión, ese camión ahí pasar para hacer esta refotografía, por supuesto encuadrando esas caras del Palacio de la Música, si no me equivoco, precisamente. Vale, estos niños lo que están haciendo es que había pasado un camión con lentejas o judías o lo que fuese hacia las cocinas del frente que estaban en la estación del norte. Y lo que estaban es todo lo que se había caído de comida tratando de cogerlo. La refotografía no lo puede contar todo, tiene que haber un pavo con un micrófono contando lo que pasaba o una cartela debajo para contar lo que contaba, lo que pasaba. Mm, Voy a aprovechar esta foto, como otra cualquiera, para contar que yo lo que hice fue la calidad digital es muy grande, pero la calidad de los negativos de época también es muy grande. Claro, realmente ahora sí hay una diferencia. Con la cámara que yo utilizaba tampoco había mucha. Yo creo que era mejor el negativo. Pero sí había un elemento que modificaba mucho la calidad de la imagen, que eran las ópticas. Entonces yo lo que hice fue, no conseguí ninguna del año 36, pero sí compré, me hice con una serie de objetivos de marcas clásicas diseñados en los años 30, aunque yo los que conseguí eran fabricados en los años 40, 50. Entonces yo iba con ópticas 6 y estas cosas adaptadas a la cámara digital, tratando de que hubiese una calidad de imagen o una textura o un grado de desenfoques y profundidades de campo similares. En realidad no sé si eso se refleja en las fotos, pero yo me veía obligado a utilizar el diafragma y el enfoque manual y trabajar de una manera muy próxima a como trabajaban Alonso o Capa o demás. Esta tiene mi manía con la vegetación. Yo en realidad me había puesto ahí porque esta foto, o sea, la fotografía original se corta ahí y no hay nada más. Y entonces, bueno, pues el ciprés, este gigante que está delante del Museo del Prado, es el mismo. Y dije, bueno, pues pongo aquí la cámara en vertical y fotografío el árbol verde por un lado, grises en los otros, podía estar bien. Pero resulta que como el Museo del Prado estaba en reformas y estaba todo con esta red de protección, los turistas lo que hacían era ponerse sistemáticamente delante de Velázquez y hacerse la foto. Y dije, bueno, pues la voy a tumbar y que fotografíen a personas en vez de monumento porque no pueden y además le den la espalda al arte, ¿no? Bueno, eso es un mensaje un poco raro, pero bueno, ahí quedaba la cosa. Lo curioso de esta fotografía, más que de la refotografía, es que este cuadro
su sitio, su emplazamiento es San Francisco el Grande, no el Museo del Prado. ¿Sigue estando ahí? Entonces estuve investigando y resulta que el cuadro, cuando empezaron los combates en noviembre del 36, San Francisco el Grande, todas las piezas de valor artístico se desmontaron y se llevaron al Museo del Prado. De hecho, San Francisco el Grande se convirtió en un polvorín. Para protegerle de un posible incendio, un bombardeo, se lo llevaron ahí. Y resulta que la fotografía que hacen del momento en que evacúan el Tesoro Artístico de Madrid es precisamente no de una obra expuesta en el Museo del Prado, sino de una obra que estaba en otro sitio. Oye, y así viajaron hasta Valencia, así, con 4 cuerdas y un trapo. En el puente de Arganda, que era el punto más bajo de todo el trayecto, porque es un puente de metal que tiene una altura limitada, tenían que bajarlo a las obras, los grandes cuadros, o a los Velázquez y los Goyas inmensos, y transportarlos, los milicianos los transportaban andando y los volvían a cargar al otro lado del puente porque no pasaban. Este no pasaba, vamos. Una de las cosas que pasa cuando pones una cámara con un trípode, porque todo esto lo hago con trípode, es que inmediatamente la gente mira el objetivo, como diciendo que estás fotografiando, y luego mira a qué estás fotografiando. Entonces esto lo aproveché en varias fotos, creo que de las que he seleccionado solo está esta, que está estas dos personas mirando qué es lo que estoy fotografiando. Pero entonces crea un diálogo de miradas, la mía hacia los antiguos mirándome a mí, estos mirando a los otros. Entonces crea ahí que le da mucha fluidez también al paso del tiempo. Esta fotografía, que además el tipo de tirantes me vino perfecto, ¿no? Es enorme, con pantalones cortos y camisa de tirantes, mientras que ellos van con chaqueta y en un momento dado pensé si era porque esto es ¿cómo se llama? Un racionamiento de alimento. Están haciendo cola para pan o lo que sea, en un local requisado, como pone ahí, requisado por el Ayuntamiento de Madrid. En un momento dado pensé, al ver tanta chaqueta, y digo, joder, pues lo mismo es de la inmediata posguerra, que también había mucha carestía y la gente hacía colas con los famosos. Pero luego me fijé que iban sin corbata y sin sombrero, y las mujeres, las dos que hay, van también con el pelo descubierto y dije, ah, pues no, aunque vayan con chaqueta, esto es del periodo de guerra. Como fotógrafo también me hace mucha gracia el cartel de Kodak puesto al revés, quizás porque ya no vendían Kodak, pero reutilizaron el toldo y le dieron la vuelta. Y para terminar esta parte de la vida, porque esto es la vida dentro de una ciudad sitiada, los niños jugando a la guerra. La cantidad de fotos de niños jugando a la guerra durante la guerra, y niñas vestidas de enfermera, y niños jugando a fusilar, y niños haciendo trincheras en la Plaza de España, que era frente. O sea, había trincheras de verdad y los niños estaban 2 metros detrás picando adoquines. Yo os cuento anécdotas de lo que pasa cuando uno se pone a refotografiar. Esto es la calle de la Cabeza, en Lavapiés. Y digo, joder, si yo en una calle estrecha me pongo con un trípode, con los coches y la gente pasando, va a ser imposible tomar una fotografía. O sea, no voy a conseguir sacar nada. Y entonces me fui un domingo por la mañana. Vale, todo despejado. Pongo ahí el trípode y digo, vale, todo despejado, joder, aquí no pasa nada. No había nadie. En Lavapiés a las 8 de la mañana, nada. Pero no sé si es por vigilancia o porque es la ruta para llegar a un cuartel de la policía municipal o lo que sea, regularmente pasaba un coche de la policía. Y yo estaba pensando, digo, joder, ¿qué cuento yo con esto? Si es que... Y dije, joder, ¿qué hay detrás de todos los desfiles y de todas las manifestaciones? La policía. Entonces esperé a que pasase y le hice la foto. El escombro. Ese es lo primero que le ocurre a una ciudad en guerra, es el escombro. Eh, Voy a empezar por la parte personal. La parte personal, este encuadre tan feo y tan raro es porque el Palentino era mi bar favorito. Entonces, bueno, tomé esa decisión. Hoy en día podríamos hacer una refotografía de esta refotografía porque el Palentino ya no existe como tal.
podríamos hacer, efectivamente, volver a repetir cosas que pasan también en la Gran Vía. Terminé el proyecto y reformaron la Gran Vía. Y digo, joder, pues ahora puedo volver a refotografiar todo porque ya es todo distinto. Bueno, a lo mejor es mi cultura arquitectónica de Madrid, o a lo mejor es gracias a la refotografía. Vamos a decir que gracias a la refotografía yo llegué, digo, joder, a ver, la fotografía original se corta por aquí, por aquí. Vete a saber, bueno, pues es el convento, pues que no me acuerdo cómo se llama la calle del Palentino, pero bueno, yo busco esta puerta. Resulta que esta puerta está a la vuelta de la esquina. Y ponía la cámara y digo, joder, pero este otro edificio no está detrás de este edificio con esta puerta. ¿Qué es lo que ha pasado? Dándole vueltas al tema, encontré esta fachada. Y es que durante la reconstrucción este edificio se tiró abajo totalmente, se volvió a reconstruir, la fachada, la puerta principal decidieron que estaba mejor a la vuelta de la esquina y que en esta calle, que es un poco más ancha y más comercial, al convento le vendría mejor poner locales comerciales. Entonces, si ahora pasas por la calle, ¿alguien se acuerda? Pez, gracias, gracias. Por la calle Pez no reconocerá nada porque esto no está aquí, está a la vuelta de la esquina, pero el edificio sí está. Usos de las calles. ¿Quién iba a decir, no? Que la calle más comercial de Madrid era ese infierno de escombros. Y esto es el talón de Aquiles de todo el proyecto. Pero he dicho que no se puede manipular, pero, pero esta foto está manipulada. Yo, según llegué a Sol, fui a Mickey y Minnie y les dije, oye, estaros atentos, que os hago una señal y cuando salga os venís, que quiero que salgáis en la foto. Porque me hacía gracia. O sea, porque me hacía gracia que estuviesen Mickey y Minnie. Pero luego llegó Alfredo Pérez Ruibal, que mañana da una. González Ruibal, perdón, que da una conferencia en este ciclo. Y en el prólogo del libro va y me escribe y dice: la sorpresa de lo cotidiano, de la, no, de la vigencia de los tiempos, porque si en el año 36 se hubiese anunciado una película, la que sea, con monigotes, esta imagen hubiese sido posible porque son coetáneos, Mickey y Minnie con la Guerra Civil Española. Y me reventó un poco la cabeza y dije, ah, vale, vale, es importante esta foto, lo he hecho muy bien. Y llega la otra parte el quinto capítulo de Madrid que bien resistes, que es la sangre. Curiosamente, no hay muchas fotografías de cadáveres porque realmente había muchísimos fotógrafos en Madrid. Sobre todo a principio de guerra era muy frecuente. Pero bueno, quizás la prudencia fotográfica hacía que eso no ocurriese. Sin embargo, cuando terminó la guerra, un par de días después, un fotógrafo francés, que ahora no me acuerdo cómo se llama, eh, revisitó el frente o visitó el frente. Entre ellos encontró estos dos cadáveres momificados, posiblemente de noviembre del 36. Esto es en el viaducto de los 13 Ojos, que es por encima pasa la Nacional 6, la carretera a Coruña. Nacional 6, la A6, perdón. Justo encima, unos metros más hacia el sur, estaba este otro cadáver, también de noviembre del 36 probablemente. La A6 se convirtió un poco en una suerte de tierra de nadie, entonces recoger en descubierto así un cadáver. Los tres son soldados del ejército de Franco. Eso es la casa de Velázquez, las ruinas. Y esto, he puesto esta foto un poco
para reivindicar lo que hacía Sergei en plan chapuza, ¿no? Lo de sacar los fantasmas del pasado y mostrar, bueno, pues que por donde paseamos a diario, esto es el Banco de España, pues que las cosas han sucedido y que tienen su huella y demás. He dejado, es la única foto que me encontré que tenía la reseña del contenido del archivo. Y bien, ahora he seleccionado una serie de fotografías, bueno, no vamos mal, una serie de fotografías para contar más detalles de lo que yo hago. Esto es la Plaza Mayor. La Plaza Mayor sirvió como refugio eh, antibombas, con defensa civil ante los bombardeos, pero también como albergue para la gente que se quedaba sin casa o los que venían, sobre todo para los que venían de los pueblos. Según se iba sitiando la ciudad, los pueblos que se iban ocupando, pues la gente huía y se refugiaba en la ciudad sin tener dónde quedarse. Entonces, aprovecharon estos soportales y pusieron esas paredes de sacos terreros para cobijarlos tanto de la metralla como de las inclemencias del tiempo y dar cierta intimidad, quizás, no lo sé. También para proteger los comercios, imagino. Pero vamos, el fin principal era, bueno, un sitio de refugio. Una vez más, buscando contrastes para que cuenten una historia de la ciudad, un sitio que servía para refugiar a gente durante bombardeos, hoy en día es para tomar café con leche en Plaza Mayor. Y, y también, esto es un poco para presumir, porque la verdad es que lo de buscar el sitio exacto, que te permite sacar o no sé si lo veis que coincide absolutamente todo. Esto, a la hora de trabajar en refotografía, no sé si alguno va a trabajar en refotografía o va a querer hacer una refotografía, pero el encontrarte cuando lo pones en el ordenador, ver que puedes hacer lo que quieras. De hecho, en esto, yo también, otra de las cosas que manejaba es que a la hora de hacer los collages y demás, fijarme en líneas estéticas de los movimientos de vanguardia, tanto de la Bauhaus como del futurismo y demás. Por eso esas líneas con perspectivas así tan forzadas y demás, buscando un poco la estética de los años de la Guerra Civil. Esta fotografía la traigo para explicar. Dices, vale, todo el rato estoy repitiendo, joder, encontrar el sitio donde estaba el objetivo, ya, pero ¿cómo lo encuentras? Yo mi técnica es triangulando, busco dos puntos y uno de confirmación para esos dos. Entonces yo busco dos puntos, no sé si este es el caso, ¿no? Pero yo digo, esta cornisa coincide en la raya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y a mitad. Entonces con el voy poniendo ese punto. Y luego busco al otro lado que el segundo balcón de esa casa del fondo está cortado por la esquina de la fachada. Vale, pues otro punto. Y luego busco un tercero y cuando caso los tres, sé que tengo exactamente la misma foto. No hay, creo que no hay posibilidad de mucho error. ¿Por qué cojo esta foto para contarlo? Porque tampoco es tan obvio precisamente aquí, aunque creo recordar que utilicé esa cornisa y efectivamente por aquí algo. No me acuerdo por aquí. Es que el fotógrafo se tiró al suelo para tomar la fotografía. Vale, ahora vete a la Gran Vía y tírate al suelo en el asfalto a tomar una fotografía donde tienes que andar buscando puntitos. Entonces lo que yo hacía era falsear. La foto no está tomada a la hora, ni siquiera aproximada. Eso fue muy buscado porque el edificio Carrión a las 5 de la tarde es un horror, pero por la mañana en verano entra un chorro de luz por la Gran Vía, una luz dorada que hace que brille de esa manera, ¿no? Y entonces resulta que en agosto a las 7 de la mañana tengo esa luz y un domingo de agosto a las 7 de la mañana pues hay mucho menos tráfico. Entonces me costó tres domingos. Entonces lo que iba era yo me tiraba al suelo
iba buscando el sitio. Se ponía el semáforo en verde y miraba a ver si... Yo voy con las fotografías originales impresas en papel para poder comparar. Entonces veía dónde había fallado y me volvía al suelo y volvía a hacerlo. Pero para no equivocarme entre una y otra, decía, bueno, tengo que estar más adelante, más a la derecha, más a la izquierda. Lo que hacía era ir con un chicle y pegarlo en el codo donde apoyaba la cámara, el codo de la mano derecha en el asfalto. Entonces el chicle se quedaba ahí, luego me movía y corregía el mismo chicle una guarrada. Pero era la mejor forma. Porque además los chicles en el asfalto no se van, pasa un coche y se queda para toda la vida. Y esa es la forma que yo tengo para buscar el punto exacto de vista. Esta fotografía debería llamarse El final. Esta tiene mucha historia y me mola. Yo trabajo con Alfredo, precisamente, que mañana tiene la charla, en un equipo de arqueología del conflicto, como parte del CSIC Incipit. Y una de las campañas que hemos tenido fueron 2 meses, en 2 años consecutivos, en el antiguo asilo que estaba al oeste del hospital clínico. O sea, zona de combate a tope. Y uno de los objetivos que buscábamos era la trinchera de la derrota, creo que la titularon. Vale, eso por un lado. Por otro lado, eh, cuando la guerra llegó a su fin, el sector del frente de la ciudad universitaria, que era el frente más activo, estaba al mando del comandante Prada. El comandante Prada es este señor de aquí que va de cuero. Y esto era un coronel de regulares del ejército rebelde, y este es el momento exacto. No es una fotografía, es un fotograma del nodo, bueno, de un documental noticioso de la época. Es el momento en que el ejército republicano resigna el mando de las tropas de Madrid. Este es el momento en que la guerra termina. Es justo. En ese momento le dice, resigno el mando, es usted responsable de las tropas. Vale. A Prada, después de ese momento, lo meten en esta trinchera que se ve aquí y se lo llevan a arquitectura, a él y a su cuartel general, a su estado mayor, se lo llevan por la trincherita. Y nosotros lo que estábamos buscando, entre otras cosas, era esa trinchera, que la encontramos y la abrimos y se quedó un tramo de 30 metros descubierto, una trinchera muy alta, y se quedó descubierto. Durante 2 años estuvimos buscando el apoyo a nivel mediático, a nivel político, a nivel social, a todos los niveles, para que ese sitio o se musealizase o se hiciese una inversión para poner una señalítica precisamente con ese mensaje. Joder, es donde acabó la guerra, para bien o para mal, es el sitio donde se acabó de matar gente, es un sitio para mí es fundamental. Nadie hizo caso. En esta fotografía el ejército de la República se estaba rindiendo y en esta fotografía los arqueólogos están tapando la trinchera. Y tapada sigue. Entonces es la foto de la derrota, en todos los sentidos. Es la única composición en que hay 3 fotografías. Tuve que hacerla porque el equipo estaba trabajando muy a la izquierda y no me daba para unir sin hacer cosas raras. Entonces puse esa foto de unión. ¿Y cómo encontré? Aquí no es el punto exacto, es imposible porque todo ha cambiado. Bueno, en el fotograma sale un paño del famoso asilo, un paño, una de las fachadas del asilo, que es esta. Y el equipo de arqueólogos había descubierto los cimientos. Entonces yo lo que hice fue poner en esos cimientos tres piquetas, de forma que podía aproximar el ángulo de la fachada con respecto a los cimientos. Y por otro lado, este señor
estaba justo a la entrada de la trinchera, con lo cual ahí puso una piedrecita, vamos, un algo, para marcarme, porque ese punto sí lo sabía, este lo tenía muy claro cuál era, bueno, medio metro más allá o más acá. Entonces una foto, bueno, quizás es la peor porque es la menos precisa y tal, pero sin embargo el valor documental que tiene es importante. Y ya vamos a terminar. Va a quedar tiempo para que hagáis preguntas y eso, yo qué sé. Como, como experiencia refotográfica, voy a contaros esto, porque esto es una secuencia. El original son 7 fotos. Yo os he traído 6 nada más porque una es un poco reiterativa. Y es curioso, porque la historia es curiosa, la historia del periodista es curiosa y luego la última fotografía es la fotografía, ¿no? Es la refotografía. Una vez más, lo cotidiano. Gente andando por Madrid, en el Madrid actual, y en la foto antigua, el humo de una explosión, no de incendio, o sea, eso es una explosión que ha ocurrido 15 segundos antes, y la gente de época, pues tampoco parece que les preocupe mucho que haya explotado ahí una bomba aislada. Debió ser una bomba aislada porque en las fotografías se ve que no hay un frenesí de un bombardeo ni nada, y además, os aviso, hay muchas bajas, muchas personas civiles muertas, con lo cual no había habido ni alarma, ni avisos, ni el sonido de los aviones, ni el sonido lejano de un montón de cañones disparando, sino una sola explosión. El, el fotógrafo, voy a contar aquí para no... El fotógrafo también tiene su historia. El fotógrafo es Hans Gutmann. Hans Gutmann es un alemán de origen judío y comunista. Eh, lo tenía todo para que Alemania no fuese el sitio indicado para vivir y era fotógrafo profesional, era fotógrafo de cine, iluminaba películas y demás. Pero ya en julio del 36, junio, estaba en Barcelona cubriendo los Juegos Populares, se llama la Olimpiada Popular, que era la alternativa que ciertos países montaron porque las Olimpiadas estaban siendo en el Berlín nazi. Entonces, bueno, pues países no muy de acuerdo o organizaciones no muy de acuerdo montaron las Olimpiadas Populares que estaban en Barcelona. Y él estaba cubriendo como fotógrafo aquello. Estalla la guerra civil, muy convencido, se alista a las milicias, va al frente, de hecho enseguida es capitán de ingenieros en el batallón Telemann, que con el tiempo sería el embrión de las brigadas internacionales, pero ya borrando su pasado, había transformado Hans Gutmann en Juan Guzmán. Quizás por si le pillaban, tener ya documentación española que le evitase problemas. Juan Guzmán, cuando termina la guerra, cruza muy al final, en febrero del 36, del 39, cuando cae Cataluña, cruza la frontera y se refugia como refugiado español en la embajada mexicana en Francia. Consigue un visado, se va a México, donde vivió el resto de su vida con una carrera muy buena como fotógrafo. Tenía una visión artística de la fotografía muy importante y esto hizo, bueno, la mitad de las fotografías que habéis visto de Frida Kahlo son de un tal Juan Guzmán que era Hans Guzmán. Una historia truculenta. Bueno, total, que este está ahí en ese momento, pum, estalla la bomba y corre a la red de San Luis. Para que os hagáis una idea, ese es el edificio de Telefónica. Hay un cadáver. No hay mucho revuelo. En la foto original tampoco hay mucho revuelo. Por ahí asoma alguien que está, bueno, mm, este es un niño con la boina calada. Estos tipos, digo tipos porque en la época se decía tipos, ¿no? A personajes característicos, estos tipos. Esto es, esto es importante. Es el 14 de mayo del 37, ¿vale? Yo sé la fecha, desde el principio sé la fecha.
14 de mayo del 37. Ya no hay milicias y sin embargo este no es militar, no lleva emblemas ni nada, pero va como vestido de militar, pero es mayor, debería ser oficial, pero debería ir. Y está hablando con otro que parece que también va uniformado, pero no es militar. No sé muy bien, pero en cualquier caso están charlando y tienen al lado un niño reventado. No. Además del niño está este señor que era anciano. A este le tapan la cabeza, es un desparrame, todo eso oscuro de sangre. A este señor el gorrito se le fue, el sombrero se le fue más lejos, fotografiando. Yo, o sea, cuando descubrí este archivo, flipaba en colores. Por fin llega la evacuación. Yo sigo mostrando a gente, aposta, a gente que parece ajena 100% a la realidad del momento. Un momento, un interludio técnico. La red de San Luis estaba en obras y era todo vallado. Yo no veo, era muy curioso hacer la foto sin ver lo que tiene. Pero el 14 de mayo del 15 yo me planteé hacer esta foto. Entonces lo que hice, la foto viene marcada por este pedazo de sombra en el original. Esto es una señora. O sea, es una masacre tremenda. Es un cadáver, otro cadáver, otro cadáver, otro cadáver y otro cadáver y luego el que estaba por aquí, con una sola. Gran Vía en mayo, por la tarde, buena temperatura. Digo, "Buah, esto va a ser un infierno". Me fui con un amigo el día antes para buscar el punto fijo, porque o sea, solo iba a tener unos minutitos hasta que la sombra ya empezase a cambiar de ángulo y la cosa se pusiese complicadilla. Entonces me fui el día anterior con Pablo, hice todos los cálculos, puse 3 chicles, esta vez, uno para cada pata del trípode, marqué con rotulador todo en el trípode para saber, y el día 14 de mayo me planté, puse el trípode y vale, tengo la fotografía. Ahora tengo como 2 minutos para, para que la sombra no me fastidie todo. Y esperar qué pasa, o sea, tiene que pasar en ese momento. Y en ese momento pasó, o sea, la magia de, es que no sé si se ve bien, este personaje decidió hacer eso que es mirar a la cámara e intentar estropearte la foto, poniendo caras, haciendo tonterías para, sácame, o no sé, que no tiene una edad para hacerlo. Era muy llamativo verle con la chaqueta y la corbata haciendo esas cosas. Y en un momento dado dije, le he pillado señalando el cadáver, o lo que a mí me pareció señalar. Y luego llegué y efectivamente había acertado, ¿no? La sombra antigua se mete con la sombra nueva y me corta justo. Esta era mi referencia, porque, insisto, esto estaba tapado por las vallas de la obra. Esta era mi referencia, que la sombra original estaba en esta ventanita del hotel. Y disparé. Creo que esto, hablando de sombras del pasado, a nivel documental, de tener todo el archivo de toda de la secuencia histórica de lo que ocurrió, refotografiarlo tiene un peso, o sea, es la refotografía. Pero metí la mano, no lo pude evitar, ego de fotógrafo, y resulta que estaba la sombra de Hans Gutmann. Entonces, si le ponía a él, me tenía que quitar a mí, y si me ponía yo, le tenía que quitar a él. Entonces recorté digitalmente y me puse aquí porque para mí estar al lado de Hans Gutmann después de todo esto era importantísimo. Para que sepáis, Hans Gutmann hizo quizás la foto más importante de la lucha femenina durante la Guerra Civil al fotografiar, no sé si la habréis visto, esa foto de una mujer muy joven con un fusil en el ático del Hotel Europa, creo que es el Hotel Europa en la Plaza de Cataluña, y ella se llamaba María Ginestá. Marina Ginestá, es Marina Ginestá. Bueno, pues él es el autor de esa fotografía de julio del 36. Entonces, pues con todo eso, yo no podía, joder, tenía que salir a su lado. Es una forma de. Y ya está.